Buenos días a todos. Quiero decir algo de parte del Señor mismo, algo ya conocido. Renuevo de amistad, el Señor te ama. Renuevo de amistad, el Señor te ama. Y la conferencia del día de hoy, sí, me la había dado el Señor hace ya unas semanas. Y es el momento justo para darla. Y es la vida y la muerte a la luz del Evangelio. Es evidentemente todo lo que estamos viviendo en el nuevo pacto, no en estos tiempos, porque siempre ha habido personas que el Señor llama. Pero en el nuevo pacto vamos a ver la diferencia abismal que existe al antiguo pacto. Primeramente quiero decir que la forma de ver la muerte únicamente va a ser correcta si la vemos desde la óptica, perspectiva y verdad de Dios. Podemos sentir muchas cosas, podemos pensar más cosas, podemos actuar en mil formas, pero la forma de ver la vida y la muerte en la verdad solo es el punto de vista del Señor. Y como discípulos que han sido probados, los de renuevo de amistad, el Señor te va a hablar más allá de lo básico, más allá de lo de siempre. Y mira, voy a comenzar diciendo algo muy cierto. El ser humano, por naturaleza, siempre va a decir gracias a Dios por un día más de vida. Y siempre va a ser refiriéndose a esta vida, a este planeta, a esta condición de cuerpo, ¿sí? Es evidente que el ser humano siempre va a buscar el poder dar gracias a Dios por un nuevo día, una nueva semana, un nuevo año o cualquier otra cosa. Y la vida del ser humano a la que hacemos referencia cuando decimos Señor, gracias por este día de vida. Gracias Señor porque no se murió. Gracias a Dios porque, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a ir enfocado únicamente al latido de un corazón. Mientras nuestro corazón lata, el ser humano va a decir, gracias Señor porque tengo vida. Pero necesitamos el punto de vista de Dios para poder reposar, para poder descansar y para poder ser confortados y apacentados. Mi deber ha sido siempre pastorear a las ovejas, decirles por aquí andas mal, por acá tal, y apacentar, lo que significa alimentar. Y el Señor hoy te va a alimentar, nos va a alimentar como renuevo de amistad tras esta cuestión que hemos vivido en las últimas semanas. Voy a citar Génesis 2:16, porque Génesis 2:16 dice algo que es primordial para todo esto, de donde se desprende toda la verdad de la vida y la muerte. Y el Señor les dijo, de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer. Y lo que hicieron Adán y Eva fue comer de ese árbol, porque
Como dicen por ahí, lo prohibido es más sabroso, ¿no? Lo escondido es más sabroso. Pues ellos cayeron en esa tentación. Y después, en Génesis 3:22, pasó algo maravilloso. Que el Señor dijo, el hombre es ahora como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y el Señor maravilloso, amoroso, decide sacar del paraíso a Adán y Eva por su propio bien, porque si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran quedado viviendo para siempre, pero en esa condición. La cuestión es que esa condición era estar con Dios, porque el Señor se paseaba por el paraíso, pero no tener comunión con Dios. Y por eso el Señor lo hizo para poder tener comunión. Y la comunión solo se cumple para los que estamos en el nuevo maravilloso pacto, que hemos nacido de nuevo por la misericordia y gracia del Señor. Que nuestro espíritu ha sido vivificado. Y tuvieron que pasar cientos y cientos, miles de años para que esto pudiera ser lo maravilloso que estamos viviendo, de la unión espiritual con el Señor, llenos del Espíritu Santo, donde ya no existe templo donde ir a buscar la presencia de Dios, donde ya no existe arca donde estaba la presencia del Señor, porque todo eso desapareció para que sea evidente que la presencia del Señor solo puede tenerla la persona, los que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido y que creemos de todo corazón a nuestro Señor. Entonces, esta situación hubiera sido desgracia sobre desgracia, ¿sí? Porque hubiera quedado el hombre bajo esa condición, Adán y Eva, corruptible, ¿sí? Entonces, esta es la bendición. Ahora, vamos a ver exactamente por qué es diferente el concepto de muerte en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Jesús en Juan 11:11, él ya sabía que Lázaro, su amigo, había muerto. Y Jesús empieza a decir algo importantísimo. Y les dice a los discípulos, vamos hacia donde está Lázaro, porque Lázaro duerme. Y estas palabras no hicieron sentido en los discípulos, porque incluso dijeron, vamos nosotros también para dormir con él. No entendieron, pero el Señor habló por primera vez de la condición que tenemos como nuevos creyentes nacidos de nuevo en el nuevo pacto, de lo que sucede con los que estamos en Cristo. Y el Señor nos llama a su presencia. Que por cierto, a veces es mejor decir las cosas en vida, porque a veces ya cuando falta alguien dices, híjole, es que le agradezco a Dios tanto por esto y lo otro. Hazlo en vida. Hazlo en vida, porque ya después la persona que ha sido una bendición por gracia de Dios para ti, ya tampoco lo va a escuchar. Porque sabemos perfectamente que los que han dormido en el Señor ya no podemos tener contacto con ellos, ni hacer invocación de ellos, porque están con el Señor y el Señor no tiene agrado
de la invocación de muertos, en primer lugar porque no pueden oírnos y en segundo lugar porque los demonios se disfrazan del supuesto muerto y engañan a muchos. Y pasó algo tremendo en Juan 11:11, que dice más adelante, porque Jesús dijo, Lázaro duerme, es decir, su cuerpo, su corazón dejó de latir y él lo llamó duerme. Y en ese momento Jesucristo lloró. Y muchos dicen es que a su mejor amigo, es que una serie de cosas. Y puede haber diferentes interpretaciones. ¿Por qué lloró si lo iba a resucitar? Y él lo sabía. Lloró porque Lázaro descendió al Hades. Lázaro descendió al Hades. Sí, al seno de Abraham, pero finalmente descendió al Hades. Y también lloró, y se vale llorar. A veces esperan que los pastores buenos seamos Superman. No, no somos el príncipe de los pastores. También tenemos corazón. A veces nos dicen, es que ustedes debieran de hacer esto, el otro, aquello. Por favor, eso solo lo puede hacer el Señor. Es que ustedes deberían de tal y tal. Y viene una serie de cosas y reclamos que nos dañan, pero todo eso está fuera de este tema. Y Jesús lloró también por otra cuestión. Él sabía que él iba a descender, pero no al seno de Abraham, al Hades, por tu pecado y el mío. Resucitó a Lázaro y Lázaro después fue de los que nacieron de nuevo y en su momento falleció y se dio cuenta que estaba en el paraíso. El antes y después de Cristo es evidente porque no fue al seno de Abraham como la primera vez. Él fue al paraíso directamente. Lo mismo que pasó con el compañero de cruz, con la gran diferencia que Jesús no merecía esta cruz. Entonces, Jesús sabía que él sí iba a morir, pero estamos hablando de la muerte según la ve y lo dice Dios. Es decir, Jesucristo se iba a separar del Padre, porque la palabra de Dios dice claramente que la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo, a quien ha enviado. Y el Padre Celestial, en el momento que Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, le dio la espalda por justicia, porque delante del Señor no puede haber pecado. Le dio la espalda. Jesucristo murió verdaderamente, espiritualmente, por ti y por mí. Por eso es tan increíble que sabiendo esto haya personas que no los mueve nada, que no tienen gratitud, porque la verdad es que nada ni nadie en esta vida y en este universo va a poder hacer algo tan amoroso como lo que hizo Jesucristo por nosotros. Separarse del Padre para que tú y yo, por misericordia y gracia del Padre, podamos ser hijos de Dios. Vamos a otro capítulo donde también quiero que veas por qué el concepto sí quedó arraigado, porque después se entendieron la cuestión de Lázaro duerme. Vamos a Hechos 7, 59 y 60. Si no abres tu Biblia ahorita, anótalo, después lo verás. Pero es
la muerte del primer mártir, es decir, en el mundo entero, el primero que murió a causa de predicar el camino con C grande. Porque en el libro de Hechos continuamente dice, y les prohibían predicar del camino, y les prohibían predicar del camino. ¿Y cuál es el camino? Solo Cristo. ¿Sí? Y estaba ahí Esteban, y lo estaban apedreando. ¿Por qué? Porque anunció el Evangelio. Anunció el Evangelio con a sabiendas de lo que podía pasarle. Porque si algo quiere silenciar este mundo es el camino que es Jesucristo. Puedes decir de cualquier otro hombre de la historia y demás, pero si hablas de Jesucristo siempre va a haber oposición. ¿Por qué? Porque es una oposición espiritual. Y aquí dice, y apedreaban a Esteban. Y Esteban dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mismo que dijo Jesús. En el momento que cualquiera de nosotros es llamado, debe haber esa paz de, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque sabemos a dónde vamos. Y después hizo algo aún mayor y dijo, no, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y quiero que veas muy bien en tu Biblia porque dice, y dicho esto, Esteban, durmió. Los primeros discípulos y el primero que durmió llamaron a la ausencia ya de vida de este cuerpo dormir. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se usaba y fulanito murió a tal edad, y fulanito a tal edad, y un fulanito a tal edad. Pero en el Nuevo Testamento, Víctor y Sandra duermen. Y eso cambia y quita cualquier aflicción. Víctor y Sandra duermen. Y además, si viene el Señor, sabemos que ellos van a resucitar primero. ¿Por qué? Porque nos precedieron a dormir. Y lo más maravilloso que puede pasarle a un hijo de Dios es dormir. Y muchas veces está afanado por que permanezca la vida, la vida, la vida. Es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? La muerte es sorbida en victoria. Jesucristo derrotó a la muerte para que nosotros durmamos. El resto del mundo también va a dormir. Los que mueren sin Cristo en su corazón y sin haber sido limpiados de pecado, también van a dormir. Pero con la gran diferencia de que ellos no van a ir al paraíso. Ellos van a ir al Hades a esperar juicio. Y es absolutamente confortante y nos llena de paz cuando uno de nosotros, el Señor, tiene su tiempo y lo llama, aprovecha a los que estamos, ama, abraza, di todo lo que tengas que decir, porque cada uno de nosotros en su tiempo será llamado. Y el tiempo del Señor es perfecto y solo Él lo sabe. Pero dijo, ahí dice, y esto, acuérdate que el libro de Hechos lo escribió Lucas. Fíjate lo importante de esto, porque Lucas no conoció físicamente al Señor.
Sin embargo, tenía la absoluta revelación de lo que dijo Jesucristo con respecto al antiguo pacto al nuevo pacto. Y dicho esto, Lucas escribió, durmió Esteban. Durmió. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu grandeza? La muerte fue sorbida en victoria cuando Jesucristo murió, descendió al Hades y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, preparándonos lugar a ti y a mí. Yo te exhorto a que ninguna circunstancia, ninguna, te haga desistir de la fe en Jesucristo. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Será salvo. Y el Señor es soberano. Y si Él ya quería a Vic y a Sandy con Él, pues es lo que el Señor quiso. Aunque es comprensible, Él ya no los voy a ver, Él ya extrañar una cosa. Claro que sí. Claro que sí. El Señor sabe que es difícil. Pero ahorita Víctor y Sandra estamos unidos con ellos por el Espíritu Santo. Porque eso no cambia. Entonces realmente la aplicación del término muerte no aplica. Ellos duermen. ¿Por qué duermen? Porque después van a ser levantados con un cuerpo glorificado, mismo que si bien el Señor tendremos los que estamos aquí, y solo eso el Señor lo sabe, el tiempo y la forma. Pero que nada ni nadie, ninguna circunstancia te haga desistir de tu certeza en Jesucristo, de la bondad del Señor, del corazón, porque cuando pasa algo malo, Dios, ¿por qué haces esto? Y así está escrito en Apocalipsis. Los impíos van a seguir maldiciendo a Dios y en su pecado. Como hijos de Dios, debemos abstenernos de ese tipo de reclamos y si los hemos hecho, pedir perdón al Señor. Porque Él es bueno. Él es bueno. Si pasan cosas buenas, ¡ay, lo logré! ¡Qué padre! Si pasan cosas malas, Dios, porque es algo del hombre caído que debemos irnos despojando, ¿sí? Entonces, nuestra vida humana tenemos que entender que es mortal y es lo mejor que nos puede pasar. Si tú ya tienes algunos dolores, alguna aflicción en tu organismo, lo más maravilloso va a ser cuando ya tengamos un cuerpo que no depende de la comida, de la bebida, ni de que funcione bien el corazón o el hígado, no sé. Va a ser totalmente diferente. Va a ser una libertad. Y esta libertad es la que quiere el Señor que tengas clara el día de hoy. Porque la verdad nos hace libres. Y la verdad de que Vicky y Sandra están unidos a nosotros por el Espíritu Santo nos hace libres. Y podemos gozarnos por ellos. Porque todos anhelamos, por lo menos yo, estar ya con el Señor. Como lo decía Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es un momento
maravilloso. Y te voy a decir una cosa, el momento de la muerte dura un instante. Un instante. Deja de latir el corazón, el alma y el espíritu van con el Señor para los que somos hijos de Dios. Es un instante. Y lo más importante es lo que viene. ¿Sí? Jesús en Juan 19:30 nos dijo, nos dejó escrito Juan 19:30. A Jesús le dieron vinagre, le acercaron, dijo, tengo sed. Y le acercaron vinagre. Pues lógicamente no quiso tomarlo, de probarlo. Y dice, inmediatamente después entregó el espíritu. Fíjate lo importante que es la muerte. Entregó el espíritu. En el momento que deja de funcionar nuestro cuerpo, entregamos nuestro espíritu. Claro que Jesús no iba a ir con el Padre, fue a pagar lo que debíamos tú y yo, porque Dios es justo y no nos va a tener por perdonados y que pagamos nuestra deuda, sino es a través del arrepentimiento y la obra de Jesús. Entonces la muerte de Jesús no fue en vano. Y si fuera de otra forma, sería injusto. Y Dios no es injusto. Entonces, escuchamos y sabemos que Dios dice, yo soy un Dios de vivos. Y podemos pensar en Jesús, fue hombre, ahorita está con cuerpo, glorificado a la diestra del Padre. Pero ¿por qué el Señor dice, soy un Dios vivo, Dios de vivos? ¿De dónde viene esa vida? No viene del cuerpo. La vida es espiritual. La vida de Víctor y Sandra es espiritual, lo mismo que la nuestra. Entonces, el Señor puede secar nuestras lágrimas, porque es totalmente diferente lo que dice el Señor a lo que es en verdad, o lo que llegamos a sentir o pensar nosotros, ¿sí? Todos vamos a morir vitalmente, pero lo más importante es donde vamos a estar eternamente. Eso es lo vital. Por eso hay personas que son dadores alegres, porque otros están viendo por el hoy, el más acá, la vida, pasármela bien. Y por eso Jesús dice, difícilmente va a entrar un rico al reino de los cielos, porque él está pensando en que lo van a promover, busca las cosas temporales, busca las cosas carnales, no las espirituales. Y debemos buscar lo espiritual porque somos, si nacimos de nuevo, el Señor dice, y los nacidos de Dios, espíritus son. Espíritu son. Yo no soy cuerpo, yo soy espíritu. Y temporalmente en este cuerpo. Entonces, finalmente, tenemos que dejar de pensar cosas como que la muerte es un castigo. Mira si le fue así a él. Qué terrible. No, hombre, nos va a llevar el tren a todos. Para Víctor y Sandra, ese momento no fue de tragedia. Y no es de tragedia.
no es de tragedia. Y mira, te voy a decir que los creyentes sí necesitamos una valiente solución para estar firmes en esta verdad, porque la carne duele. Y qué bueno que nos duela, porque si no nos doliera nada, seríamos psicópatas. Hay personas que pueden hacer lo malo, puede pasar esto, lo otro, y no, nada los mueve. Es bueno que suframos dolor como suframos amor. Y hay tiempos para todo y habla de este mundo. Tiempos para reír, tiempos para llorar, tiempos para recibir, tiempos para dar, tiempos para hablar, tiempo para callar. Todo tiene su tiempo. Todo absolutamente tiene su tiempo. Y en este tiempo quiero decirte algo. Hace como 2, 3 meses, la verdad ya me cuesta trabajo ubicarme en cuando estamos. El Señor me dijo que iban a venir eh, ya enfermos, más cercanos. Él fue bueno, me lo dijo, pero no esperaba yo esto. Pero es donde el Señor está buscando nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra gratitud, porque no hay algo más maravilloso que exista que saber que la persona que amas está con el Señor y tengas la certeza porque hubo fruto en su vida, en su vida. Voy a decirte 3 versículos, pero que están en los 3 evangelios, menos en el de Juan, que sabemos que el evangelio de Juan como que se cuece aparte, ¿sí? Es totalmente diferente. Pero en Mateo 16:24, en Marcos 8:34 y Lucas 9:23, o sea, en 3 de los evangelios, Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y aquí es donde viene también la verdad. Seguir a Jesús también implica morir. Ya no para ir al Hades, pero implica necesariamente para que la plenitud del Señor podamos estar delante de Él, implica que este cuerpo corruptible deje de funcionar. Seguir a Jesús, tomar la cruz, incluye morir. Y solo eh, con esta revelación se puede explicar por qué Esteban estaba viendo al Señor y diciendo, no les tomas en cuenta este pecado. Solo así se puede explicar por qué en el circo romano estaban poniendo a los cristianos eh, amarrados, los quemaban, les aventaban los leones y estaban cantando, porque tenían la revelación que nos falta de lo que es verdaderamente ir a la presencia del Señor. Es el momento muchos dicen de nuestra graduación. Yo podría pensar, bueno, cuando nacemos de nuevo nos vamos gestando, el Señor va obrando, nos va cambiando, nos va perfeccionando, añadiendo cosas, partes, detalles y demás. Pero el momento del parto de un hijo de Dios es en el momento que abandona nuestra alma y nuestro espíritu este cuerpo. Qué maravilloso momento. Y yo no sé si has visto a alguien que muere en el Señor, en el momento. Mi esposo sí. Y dice que fue algo
maravilloso ver la cara de mi amadísimo suegro, que es lo más cercano que he tenido a un padre, de pronto así maravillado con una cara de wow, porque estaba él pasando ya, con un rostro de paz y de asombro y de gozo, ¿sí? Los doctores del mundo hacen un juramento que se llama de Hipócrates, no porque sea Hipócrata, se llama Hipócrates. Y ellos prometen solemnemente a mantener el cuerpo vivo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y esto es diferente ahora por la tecnología. Pero en los tiempos que vemos que partieron nuestros hermanos, los primeros, los de la primera iglesia, los de segunda generación, de los más antiguos, no existían las cosas que hay hoy. Y además no estoy diciendo que no se usen medicamentos, porque todos usamos medicamentos, porque es parte de la provisión de Dios que haya habido una cuestión de avance para quitar dolor o para quitar diferentes cuestiones. Y la gloria del avance de la ciencia es de Dios, aunque ellos dicen que no, que es del hombre, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Uh-huh. Y quiero decirte que el momento preciso en el que el cuerpo deja de operar es el momento en el que un hijo de Dios trasciende. Y te voy a explicar lo que significa esta palabra, trasciende, ¿sí? Entonces decimos, ya duerme o ya trascendió. Es correcto, porque la cuestión, fíjate a detalle, por favor, para que se grabe en tu corazón. Esa expresión del instante en el que deja de latir el corazón se llama trascender. Es decir, que se manifiesta algo que estaba oculto, porque nosotros no podemos ver los espíritus y el alma de las personas, vemos el cuerpo. Y lo que estaba oculto, un espíritu unido al Señor con su alma, es manifestado en mayor gloria para Dios. Eso es lo que significa trascender, que se ha revelado algo que estaba oculto. Jesucristo vino a ser un parteaguas en el sentido también de la muerte y la vida. Por eso no dijo Lázaro murió, les dijo Lázaro duerme. Por eso Lucas puso Esteban duerme. Por eso Pablo dejó escritos para que haya consuelo por aquellos que ya durmieron. Porque la muerte es otra cosa totalmente diferente a lo que tenemos los hijos de Dios. Porque la muerte es morir físicamente y después morir eternamente. Y este morir es separados de Dios. Y pues finalmente tenemos solo dos opciones como hijos de Dios. O nos interesamos más en el más acá, o sea, en esta vida. Por eso hay muchos programas y películas y productos y tal de lo que llaman la fuente de la eterna juventud. Eso es permanecer en este mundo, aferrarse a esta vida, a esto. Ay, no, es que yo no quiero. Pues vamos a seguir cumpliendo años. Y este cuerpo, pues los años van pasando y los años van quedando.
pero cada vez estamos más cerca de trascender. Entonces, en lugar de decir, gracias por un día más de vida, cuando entendemos esto, vamos a decir, gracias porque falta un día menos para estar contigo. Debemos mostrar la diferencia. Los hijos de Dios, como lo mostró Lucas, como lo mostró Esteban, como lo mostraron todos los que fueron sacrificados en el circo romano, como lo mostraron Pablo y Silas, que estaban en la cárcel. Ellos no sabían que venía y estaban cantando salmos por la cuestión de decir, la vida eres tú, Señor. Tú eres mi vida. Es muy diferente decirlo que vivirlo, de acuerdo al punto de vista verdadero que es el de Dios, ¿sí? Porque en el mundo la muerte en sí es un fracaso científico, ¿sí? Ya no se pudo hacer más. Y es el concepto que siempre hemos manejado y el término que siempre hemos usado. Y quiero terminar con Juan 4, 13 y 14, que Jesús dijo esto para cerrar de verdad con broche de oro al respecto de lo que es el instante de trascender, de dormir. Dijo, el que beba del agua que yo les daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Yo espero que esta verdad consuele tu corazón. Lo de extrañar, se extraña. Yo extraño mensajes, pero por amor a ellos, dice la palabra de Dios que nos gocemos con los que se gozan. Gózate. Y por amor a los parientes o a los más cercanos, comprende, comprende que esto siempre va a ser algo distinto, pero que en nuestro corazón quede bien grabado que para el Señor es un momento maravilloso que uno más de sus hijos llegue con Él, porque está preparando Jesús morada para cada uno de nosotros. Y con esto termino. Te bendigo. Estamos para servirte. Háblanos, por favor. Búscanos, por favor. Cualquier duda, comentario, eh, cualquier cuestión. Estamos para servirte. A eso nos llamó el Señor. A pastorearte y a apacentarte. Y les dejo entonces aquí el micrófono para Juan Carlos Luz. Pues bendito sea Dios. Vamos a entonces a recordar dentro de 8 días, si Dios nos presta vida y si el Señor nos regresa, será maravilloso, por cierto. Nos vamos a ver en el Salón Los Leones, donde siempre nos hemos congregado en Azcapotzalco a las 10 de la mañana en punto. Comienza el servicio en memoria de nuestros queridos hermanos. Va a ser una predicación,
pero como se estila normalmente cuando hay que honrar a la memoria de los siervos, honrando primeramente a su Señor, que también es nuestro Señor. Entonces, bueno, tenemos las clases los miércoles. Es muy importante que le dé seguimiento a toda la enseñanza que estamos dando, porque es evidente. Hay una clase que se dio acerca de la muerte, de esta trascendencia, el punto intermedio, etcétera, de las diferentes doctrinas. Y la realidad es que tiene muy pocas vistas en nuestro canal de YouTube. La mejor doctrina que podemos tener es la que tenemos revelada cuando se necesita, no cuando alguien quiere oír algo y escoge lo que quiera oír. La mejor doctrina es la revelada por el Espíritu Santo, y esta siempre va a manifestarse justo en el momento cuando el Señor en su providencia nos presenta situaciones, y entonces ya tenemos la doctrina del Espíritu Santo, tiene materia prima, y entonces pues no nos agarran en curva. Por eso es la importancia de las clases. La clase está el miércoles siguiente, si Dios nos presta vida, y bueno, Dios te bendiga. Y para los confirmados, nos vemos el domingo, va a ser presencial, y los que no puedan estar, se va a transmitir justo como hoy, exactamente de la misma forma. Bueno, muchas gracias, Dios te bendiga, hasta luego.